Buenos días, presidente. Soy Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. No, ya me la pusieron más difícil. Ya hasta me pusieron nervioso. Gracias por la generosidad, compañeros, pero sobre todo gracias, presidente, por abrir las puertas de Palacio Nacional, abrir las mañaneras a los medios independientes y alternativos, porque de esta manera ha también legitimado a las benditas redes sociales y nos ha dado la oportunidad de competir al mismo nivel que las grandes corporaciones desde nuestros teléfonos y desde nuestros humildes tripiés. Muchas gracias, presidente, por esta gran oportunidad. Hace algunos años, recuerdo que en mi tierra, en Sonora, allá en Hermosillo, le planteaba al presidente este estudio que realizaban desde el ITESO, encabezado por Rosana Reguillo, que por cierto sigo esperando que haga un análisis también de lo de narcopresidente, para dejarnos claro que también a ese nivel hay imparcialidad, hay objetividad. Le decía al presidente esta situación que nos señalaban algunos como parte de una red encabezada por el querido Epigmenio Ibarra, a quien le mandamos un saludo, y su servidor. Y entre otras cosas, recuerdo que ese día me dijo, presidente, ¿ya vistes lo que provocas? Porque se soltó, fue el primer día que se soltó desnudando, exhibiendo los dineros que recibían o reciben personajes como Carlos Loret de Mola. Pues aprovecho para regresarle el cumplido, presidente. ¿Ya está viendo lo que provoca? Gracias, muchas gracias, presidente. Y espero que este solo sea el primero de muchos encuentros que tengamos, comunicadores y medios alternativos e independientes. Estoy seguro que la presidenta Claudia Sheinbaum continuará con esta apertura, con esta libertad, desde el ejercicio que ya anunció que va a continuar de las mañaneras, y estos encuentros promovidos primero por el querido Abel Reynoso, propuesto por el querido Abel Reynoso y promovido por la presidencia de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me siento muy orgulloso de ser el fundador, pero sobre todo el representante de un grupo de profesionales comprometidos con la verdad, que en estos momentos encabeza el querido Toño Ruiz allí en Sin Censura. Pero también quisiera aprovechar, presidente, hablaba usted de héroes anónimos, para reconocer a muchos de los héroes anónimos de los medios que nosotros representamos, que son los compañeros de producción, que muchas veces la gente no ve, no escucha, pero que hacen posible que hagamos nuestra labor. Gracias a todos y a todas. Tenemos el orgullo en Sin Censura de haber sido el primer medio independiente en haber sido acreditado a las mañaneras, y fue gracias también a un grupo de colegas, de compañeros, que algunos de ellos están aquí, que promovieron, por no decir que ejercieron presión, a Jesús Ramírez Cuevas para que nos abriera las puertas de la mañanera. Gracias, compañeros, pero sobre todo gracias a las millones de personas que nos tienen aquí. Y no importa si el medio que representan ustedes tiene 1 millón o 10 millones o 1000 seguidores. La labor colectiva que se está haciendo en pos de la verdad, aunque sea nuestra verdad, nos pone en una situación muy interesante, que creo que le tocará a otros en los próximos años analizar el impacto que se ha tenido frente a los medios corporativos, a los medios tradicionalmente chayoteriles.
Ya lo dije, ni modo. Gracias a ese pueblo es que no podemos tampoco muchos sacarle la vuelta a nuestra realidad, y debo de admitir que es una de las cosas que le he aprendido al presidente, a perderle el miedo a definirse. Muchos me han criticado porque en algunos años fui crítico, creyendo en esta idea de la objetividad desde Estados Unidos, donde inició sin censura, y después chocas de frente contra la realidad cuando regresas, después de buscar el sueño americano, a buscar el sueño mexicano, y vas abajo con la gente. Esa gente que hoy, con una discapacidad, recibe un beneficio. Esa gente, los abuelitos, las abuelitas que reciben un apoyo y que son dignificados por este gobierno. Esa gente que no visitan muchos de los que no están aquí. Pero respetuosamente les pido la oportunidad para también darle la bienvenida en momentos en que hay vacas sagradas del periodismo que buscan descalificar la labor de compañeros, diciendo que aquí algunos venimos a preguntarle al presidente: ¿por qué está usted tan guapo, presidente? Hay que ser generosos en este momento y darle la bienvenida a aquellos que no gritaron "es un honor estar con Obrador", y que puedan pensar diferente a nosotros. Precisamente por eso hay que darles la bienvenida a todos, porque algo de lo que ha sucedido también desde este ejercicio circular de la mañanera es que se nos ha permitido diferir, a pesar de que desde las trincheras de élite, desde los perfumados estudios de muchos medios de comunicación, digan que este señor es un tirano, un cuasi dictador, y que en México está en peligro la libertad de expresión. Aquí hemos sido testigos de cómo han venido a hacer valer su derecho de réplica desde Julio Astillero hasta Denise Dresser, hasta uno de los Ferrís, pasando por Jorge Ramos y el etcétera, ustedes ya lo conocen. A nosotros mismos nos ha permitido este ejercicio diferir con el presidente. Muchos no estamos de acuerdo con que haya votado en contra del juicio de los expresidentes, y se lo hemos dicho aquí directamente. Aquí hemos ido en contra incluso de sus ganas de dar a conocer la lista de los favorecidos por los miles de millones de dólares en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, que al final se dio a conocer aquí en la mañanera. Gracias a estas oportunidades es que muchos lograron establecer una audiencia que hoy prefiere informarse con ustedes, y les decía que no podemos sacarle la vuelta a nuestra realidad. Hay muchos que nos ven como comunicadores de la 4T, y yo pensaba, pues cómo no, si nos regimos por el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. En ese sentido, pues que me pongan en la lista con Hans Salazar cuando le escupieron aquel palero aquí en la mañanera, porque habrá muchos que se asuman como tal. Pero ya fuera de broma, en un tono más serio, creo que esto nos lleva a ese compromiso con la gente. Hablarles con la verdad, aunque les digamos abiertamente que es nuestra verdad. Algo que no han hecho honestamente con su audiencia muchos de estos grandes periodistas de México, de los grandes medios de comunicación. No han logrado o no han querido decirle a sus audiencias de qué lado de la mesa están, a pesar de que están todos las situaciones a la vista, ¿no? No le tengamos miedo, debí de decir. No le tengamos miedo a la crítica. Por eso le daba la bienvenida a los compañeros que no necesariamente piensan como uno.
En esa crítica vamos a crecer. Y en esa crítica a la que nos tienen sometidos diariamente las audiencias, es que debemos de avanzar con este precedente que creo que se va a sentar en este encuentro internacional de periodistas independientes y alternativos. No le tengamos miedo a la palabra profesionalización. Si somos honestos, mucho tenemos por avanzar. Y a mí me da mucho orgullo que alguien, creo que Juventino por aquí anda, me contaba de un señor que tiene 20 años vendiendo flores y que ahora es un youtuber, presidente. Por su culpa, obviamente. De vender flores a youtubero. Y como ese ejemplo hay miles. Por eso les decía, no le tengamos miedo a la palabra profesionalización de los medios. Me da mucho gusto que haya veteranos del periodismo presentes, como el querido Miguel Vadillo, por ejemplo, director de la revista Contralínea, el querido Jaime Hernández, corresponsal de guerra y corresponsal mexicano en el extranjero, solo por mencionar unos cuantos, un par, porque de alguna manera han terminado ellos también inmersos en la digitalización de los medios. Algunos de ellos ya son youtuberos, después de por décadas estar pegados a la máquina de escribir. Y eso debería de darnos orgullo y la pauta para aquellos que en algún momento se han sentido ofendidos cuando nos llaman youtuberos, memeros, tiktokeros, facebookeros, de que somos nosotros los que vamos por el camino correcto. Solamente que en esta autocrítica que yo pediría en este encuentro, asumamos dónde estamos y visualicemos hacia dónde vamos en la profesionalización de estos medios. Cierro agradeciéndole nuevamente al presidente y validando esto que hacemos desde nuestras cámaras, desde nuestros teléfonos, porque sin la apertura, presidente, en su gobierno, esto no hubiera sido posible. Cierro diciendo que así como ellos allá en los medios alternativos tienen derecho a gritar, todos somos Loret, creo que muchos tenemos derecho a gritar, más youtuberos, menos chayoteros. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Agradezco esta oportunidad de poder participar en este diálogo, en esta reflexión colectiva que nos convoca a justamente revisar este tema de informar es liberar. Yo preparé unas líneas, espero no aburrirlos demasiado, porque sí quiero que esta reflexión colectiva también tenga pues un hilo coherente, y no quiero equivocarme, entonces pues voy a leerles a continuación lo que escribí. El periodismo, desde mi punto de vista, es ante todo un servicio social. La crisis de credibilidad por la que atraviesan las corporaciones mediáticas, no solo en México, sino en el mundo, nos obliga a luchar día a día por ese ideal. Fenómenos como los de la sobreabundancia de información que ocurren en la Internet y en las redes sociales, la posverdad, la infodemia, las mentiras abiertas, los montajes mediáticos, las verdades a medias, traicionan a los pueblos y los convierten en rehenes de intereses ilegítimos. Además, traicionan los pilares del periodismo, que son irrenunciables: búsqueda de la verdad, independencia, honestidad y responsabilidad social.
En este ambiente de corrupción, los periodistas no podemos sucumbir al lucro ni seguir el camino fácil del privilegio. Estamos llamados a velar por la información, entendiendo que la verdad es un bien común, es un bien colectivo. Por ello, como nunca antes, es imperativo impulsar un periodismo independiente y profesional, que se asuma periodismo independiente y profesional debe asumirse como elemento transformador de las realidades injustas, ilegítimas, ilegales o inmorales. Es decir, debemos aspirar como periodistas no solo a descubrir las cosas que están mal, sino a que éstas cambien. Esto de ninguna manera debe verse como una utopía inalcanzable, sino como un reto al que tenemos que dedicarle nuestra vida. Pues en esencia, el fin último del periodismo no se limita a revelar esos hechos, situaciones o intereses que afectan a las mayorías o a los más vulnerables, y mucho menos ser simplemente un transmisor de informaciones, sino que entraña como objetivo principal, primordial, corregir esas situaciones o por lo menos evitar que se profundicen y sigan dañando a más personas. Esta labor debe ser ajena e independiente de intereses ruines, como los que han ido poco a poco convirtiendo en vil mercancía a los contenidos de los medios de comunicación. Sujetos estos contenidos a las reglas del mercado, como ya lo han advertido desde hace más de 2 décadas escritores y periodistas como Ryszard-Kapuscinski, Noam Chomsky e Ignacio Ramonet. Claramente eso no es periodismo. El periodismo solo puede ser ético y la ética no es un claroscuro. No puede ser un día soy ético, al otro no, al otro día tantito. No, o se es ético o no se es. Kapuscinski, además, decía que para ser buenos periodistas hay que ser primero buenas personas y señalaba que los cínicos, concepto que desde mi punto de vista incluye a los corruptos, no sirven para este oficio. Por ello, estoy convencida de que se necesitan periodistas buenos, pero también con conciencia de clase y con conciencia social, que investiguen a todos, pero en particular se centren en los regímenes opresores en el sentido amplio del concepto opresión. El ahorcamiento generado por el modelo económico neoliberal, el saqueo de los bienes nacionales por parte de las grandes corporaciones, la contaminación asesina de la industria criminal, la apropiación del dinero público por parte de funcionarios y empresarios corruptos, etc. Periodistas comprometidos con el bienestar general y no próximos a los intereses de la oligarquía opresora. El periodismo debe contribuir a acabar con las grandes injusticias. Desde esta trinchera, considero que el ideal de esta profesión debe ser que en el mundo las mayorías empobrecidas tengan oportunidades de superar esas circunstancias que les limitan desde su nacimiento hasta su muerte. Necesitamos un mundo justo y lo que tenemos ahora, en este momento, desde el modelo capitalista, no lo es y jamás lo será. Y esto solo se puede advertir si se trabaja desde la independencia. Por ello, darle voz a los que no la tienen no es una frase hueca, un cliché o una pose. En la revista Contralínea reivindicamos esta necesidad de escuchar desde abajo. El significado de esto es muy valioso para comprender la ruta que debe seguir esta actividad. Y es que el periodista debe siempre privilegiar a los desposeídos, a los más vulnerables y a las víctimas.
En ese sentido, también pasa por reconocer que las personas en situación de pobreza y pobreza extrema son víctimas de un sistema que propicia la desigualdad social, generando hordas de miserables y apenas un puñado de superricos, explotadores de las masas. En el libro Ética y autorregulación periodística en México, del ya fallecido Omar Raúl Martínez Sánchez, se explica que desde el punto de vista ético es deseable que una virtud del informador sea su espíritu de justicia, es decir, que tenga la entera disposición periodística a la búsqueda de lo veraz, lo correcto, lo bueno y lo justo al momento de reflejar la realidad social. Por tanto, el periodismo no debe confundirse jamás con la manufactura de contenidos que desde la corrupción en todas sus formas se comprometen con intereses ilegítimos o ilegales, en todo caso injustos. Se alejan de los valores éticos de esta profesión y se alían al gran capital o a los poderes en su propio beneficio. Más aún, aquel que se corrompe ni siquiera debería ser considerado periodismo, como ocurrió con opinadores y corporaciones mediáticas mexicanas en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando se aliaron con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, aliado al cártel de Sinaloa. Montajes primero, pactos de silencio después. No hay que olvidar que en marzo de 2011 las corporaciones mediáticas, las más grandes, las más poderosas de este país, firmaron aquel pacto de la ignominia para encubrir las masacres del gobierno calderonista. Esas son las traiciones que no se deben permitir nunca más. Un periodismo comprometido con el bienestar de las mayorías no solo es posible, sino que es necesario desde los puntos de vista ético y moral, con crítica y rigurosidad investigativa. Y si se tiene que remar a contracorriente desde dentro de las propias corporaciones mediáticas, que son en esencia aparatos ideológicos de la oligarquía, con intereses económicos y políticos claramente definidos, también estamos obligados a ello. Simple y llanamente porque trabajamos con un derecho humano que es el derecho a saber, el derecho humano a la información, el derecho humano a la verdad, que hace posible el ejercicio y la exigencia de otros derechos humanos. Y esto, compañeros y compañeras, no es patrimonial de las corporaciones mediáticas y mucho menos es patrimonial de nosotros mismos. Es un patrimonio de la humanidad y tenemos que reconocerlo como eso. La libertad, la independencia, la búsqueda de la verdad, la honestidad son los pilares del periodismo a los que nunca debemos renunciar. Y si el periodismo debería ser en su esencia anticapitalista, antineoliberal y antifascista, debe ser una discusión no solo entre quienes nos dedicamos a esta actividad y entre los teóricos del periodismo, sino sobre todo entre los pueblos, porque a ellos nos debemos como los ejecutores de la herramienta del derecho humano a la información, y son los pueblos los que a partir de ahora y siempre deben ser escuchados. Muchísimas gracias.